Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Hugo Arael y esta es mi presentación para la tarea número 3 del curso de Biología Celular y Molecular. Espero sea de su agrado. Las moléculas que forman parte de los seres vivos son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen del agua para vivir. Así que nuestro parentesco con las plantas, bacterias y otros seres vivos se puede verificar si observamos que sus moléculas y las nuestras tienen mucho en común. Así las cosas, los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenésicos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales para la vida, tales como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos de los que hablamos constituyen aproximadamente el 97% de la materia viva y son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el fósforo y el azufre. Las biomoléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. En los compuestos orgánicos el carbono forma un total de 4 enlaces covalentes que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. La unión entre átomos de carbono puede dar lugar a estructuras moleculares complejas, incluyendo cadenas lineales, cadenas ramificadas o ciclos. Esto hace de este elemento el más versátil de toda la tabla periódica, dando lugar a una enorme variedad de compuestos de la que se benefician los seres vivos. En estas ilustraciones podemos observar las estructuras moleculares, lineales y ramificadas, las cuales estábamos mencionando. Posteriormente vamos a ver los ejemplos de cada una de las biomoléculas orgánicas que estamos ilustrando en esta presentación. Imagínense qué impresionante saber que el 97% de toda esta materia viva se origina a partir de estas biomoléculas y que todos los seres vivos, incluyendo las plantas y las bacterias, dependen de estas mismas biomoléculas para poder sobrevivir. Así que leamos más acerca de ellas. Las principales moléculas orgánicas y las cuales vamos a ilustrar en esta presentación son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Vamos a dar inicio aprendiendo el concepto de los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares son moléculas biológicas muy abundantes y podemos encontrarlo en 3 diferentes formas. Vamos a aprender acerca de ellas. Vamos a dar inicio con la biomolécula número 1, carbohidratos o azúcares. Los carbohidratos o azúcares se dividen en 3. Los monosacáridos, que son la unidad más pequeña de los azúcares, y se encuentran formados por unas cadenas de 3 a 7 átomos de carbono. Los monosacáridos son nombrados dependiendo de ese número de átomos de carbono que tengan en su estructura. Por ejemplo, triosa son 3 carbonos, tetrosa 4 carbonos, pentosa 5 carbonos y así sucesivamente. Para darles un ejemplo de monosacáridos vamos a citar la fructuosa, que es el azúcar de las frutas y se encuentra en la miel y se utiliza como edulcorante de muchos refrescos. Y el monosacárido más abundante dentro de los seres vivos
que es la glucosa, y esta está formada por 6 átomos de carbono. Quiere decir que sería una hexosa. Esta se encuentra también en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos que son dulces. Los oligosacáridos. Los oligosacáridos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. El más familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche, y está formada de la unión de la glucosa y la galactosa. El ejemplo más común es el azúcar que ponemos sobre la mesa o el azúcar común, que se obtiene de la caña de azúcar o la remolacha. Por último tenemos los polisacáridos, que son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos y son cadenas, como su nombre lo indica, formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos. Vamos a citar el ejemplo del almidón, que es un polisacárido de reserva de las plantas y está formado por cientos de unidades de glucosa. Vamos a hacer énfasis en que los carbohidratos y el azúcar se transforman en energía dentro de los organismos vivos. En esta gráfica podemos observar un ejemplo de las moléculas de los azúcares. Como lo habíamos mencionado, el monosacárido es la unidad más pequeña dentro de los azúcares. Si formamos 2 monosacáridos o los sumamos, forma un disacárido o oligosacárido. Y la unión de más monosacáridos, como su nombre lo indica, es el polisacárido, como el ejemplo de los almidones que vimos anteriormente. Nuestra segunda biomolécula orgánica son los lípidos. Los lípidos se conocen como grasas, y estos son insolubles en agua y solubles en algunos solventes orgánicos, no polares, como el éter, el cloroformo y el benceno. Estos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y funcionan como reservas energéticas de las que se tiene más energía que de los carbohidratos. Por ejemplo, tenemos que 1 gramo de carbohidrato proporciona 3.79 kilocalorías, mientras que 1 gramo de grasa se eleva a 9.3 kilocalorías. Los lípidos se dividen a su vez en lípidos simples y compuestos. Los simples son los que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno únicamente, y en este grupo se encuentran los aceites, las grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Los lípidos compuestos, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, poseen también otro elemento como lo es el fósforo y el nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos. En esta ilustración observemos las estructuras de las moléculas de los lípidos. Recordemos que la grasa es un aislante para el frío, por lo que muchos animales tienen una capa muy gruesa de grasa, la cual los ayuda a sobrevivir en climas extremos. En la gráfica podemos ver la estructura compuesta que tiene un triglicérido, fosfolípidos y los ácidos grasos, que son cadenas lineales. Pasemos a nuestra tercera biomolécula, las proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central, al cual se une un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo radical. Existen 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos, y la diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Es decir, que cada organismo produce varios cientos de proteínas, características e individuales según su especie. Las proteínas son elementos fundamentales de un organismo. La sangre contiene proteínas, entre ellas, como ejemplo, la hemoglobina.
La hemoglobina transporta el oxígeno que respiras y varias hormonas que regulan las funciones de todos los organismos. Si sufres una herida, rápidamente se presentan los anticuerpos, proteínas de defensa, y además en todo momento dentro de cada célula están en acción cientos de enzimas para llevar a cabo las reacciones químicas que mantienen la vida. Observemos estas imágenes. Estas imágenes son en relieve 3D de la forma de las proteínas, lo cual nos hace bastante ilustrativa la forma que puede adoptar cada una de estas biomoléculas. Por supuesto, nuestra cuarta biomolécula, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. Ese es el caso del ácido desoxirribonucleico o ADN. El azúcar es la desoxirribosa. La base nitrogenada que forman parte del ADN son bases púricas, adenina y guanina, y bases pirimídicas, como es la timina y la citosina. Estas se encuentran en una misma cantidad en el ADN, la cual es la molécula de la herencia, en el que se codifica la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo, siendo responsable de su transmisión hereditaria. La molécula del ADN es una doble cadena en forma de hélice, en la que bases nitrogenadas se enlazan por medio de puentes de hidrógeno, adenina con timina y citosina con guanina. El ADN contiene toda la información hereditaria, como habíamos dicho, de un ser vivo, es decir que tiene las instrucciones exactas de cómo construir las proteínas de cada organismo. Esto significa que cada organismo mantiene las características propias de su especie gracias a su ADN. No podríamos encontrar una mejor gráfica que esta, la cual nos muestra la estructura molecular y la doble hélice que contiene la estructura del ADN. Bueno, ese es el final de mi presentación. Quiero comentarles que para mí esto fue muy interesante, ya que nunca había utilizado este recurso, como lo es una presentación de PowerPoint con audio grabado, así que aprendí mucho durante el desarrollo de mi trabajo. Quiero desearles muchos éxitos y bendiciones para todos.